¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues como los ya muy veteranos del canal sabréis, cada vez que traigo alguna cosilla nueva para mejorar tanto la calidad de imagen como de sonido en el canal, suelo hacer un pequeño unboxing y review de lo que voy trayendo, para todos aquellos que tengáis pues algún canal o realicéis algún tipo de contenido audiovisual. Pues bien, en el vídeo de hoy, aprovechando una colaboración que me ha ofrecido la marca Maono, traemos al canal el unboxing y review del kit de audio profesional AU-PM421. Un kit de grabación bastante completo con el que podremos montar nuestro micrófono de condensador a través de USB a un precio bastante competitivo. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Maono es un fabricante de dispositivos de audio como micrófonos o auriculares, así como otros elementos accesorios, y cubre todos los rangos de precios, desde dispositivos básicos de $20-30 hasta equipos de calidad profesional con precios que rondan los $150. La manera más cómoda de comprar estos micrófonos es a través de Amazon. En concreto, el kit que veremos en el vídeo de hoy es el AU-PM421, y lo podremos encontrar en Amazon a un precio actual de $79,99. Si bien de vez en cuando aparece alguna oferta puntual y lo podríamos conseguir algo más barato. Este kit incluye un micrófono USB de condensador, plug and play y compatible con Windows, Mac, iOS y, ojo, PlayStation 4, por lo que lo podremos usar para jugar online con esta consola. Desgraciadamente, como nota, se indica que no es compatible con Xbox. Se trata de un kit completo que tiene todo lo necesario para conectar y funcionar. Estructura de brazo articulado para poder sujetarlo a nuestro escritorio, espuma protectora, antipop y cable USB. Además, incorpora un botón de mute o silenciado por si necesitamos silenciar el micrófono de manera inmediata y un control de ganancia mediante un rotor. Como siempre, os dejaré los enlaces de compra, tanto de este modelo en concreto que vamos a ver hoy, como de otros modelos más económicos abajo en el comentario fijado. Y aquí tenemos la cajita para el unboxing. Vemos como la caja es bastante dura y resistente, de buena construcción, cosa importante para evitar cualquier tipo de daño. En su frontal podemos ver la marca Maono, vemos que se indica que es un set de micrófono de condensador profesional y vemos que se trata del modelo AU-PM421. También vemos una foto en alta calidad de lo que sería el kit del micrófono USB con todos sus accesorios montados. En la parte superior tendremos varias de las características de este micrófono, como son el plug and play o la compatibilidad con los sistemas Windows y Mac. En la parte trasera, información detallada con diagramas de respuesta en frecuencia o el patrón de directividad del micrófono. Y veríamos un esquema de todo lo que trae, desde el soporte del brazo articulado, el brazo articulado en sí, soporte antivibración, el micrófono, así como el antipop para evitar ruidos no deseados. Y en la parte derecha una tabla con las características en detalle, tales como respuesta en frecuencia, sensibilidad, requerimientos de alimentación, relación señal a ruido, máxima presión sonora que soporta, el tipo de control de mute o silenciado, tipo de ajuste de ganancia, que en este caso, como hemos dicho anteriormente, es mediante un rotor, indicador de LED y el tipo de cable USB, que es de USB-A a USB-B, los típicos cables USB que por ejemplo traen las impresoras. Ahora vamos a ver qué tiene en su interior. Al abrirlo, lo primero con lo que nos encontramos será con un manual de uso en varios idiomas: inglés, alemán, japonés y chino. Desgraciadamente no lo tendremos en castellano, aunque al ser manuales con poco texto y mucho esquema, serán perfectamente entendibles en su mayoría. Lo segundo que nos encontramos es una espuma protectora, que se suele usar para evitar ruidos innecesarios o para proteger el micrófono de la suciedad, aunque tenemos también la opción del antipop para los ruidos. Por lo tanto, tendremos como alternativa o añadido esta espuma protectora. Y por último, en esta primera capa de la caja tendremos lo que es el antipop con el logo de Maono. Tal como lo cogemos, vemos que pesa bastante. Pensaba que sería más liviano o endeble. Se trata de un antipop de doble capa y, como hemos comentado anteriormente, se usa para evitar los ruidos no deseados.
especialmente al pronunciar palabras con las letras P o B, en las que se lanza un pequeño golpe de viento. Si levantamos el corcho de la primera capa, accedemos a la parte inferior de la caja donde tenemos la auténtica chicha de este kit. Lo primero que nos encontramos es el soporte base para el brazo articulado, el cual sorprende la buena construcción que tiene. En segundo lugar tendríamos el brazo articulado, que viene con unas abrazaderas de velcro, cosa que se agradece muchísimo, ya que sin ellas el cable queda colgón y suelto. Si extendemos el brazo, en mi opinión es de calidad bastante aceptable, muy parecido al que compré con mi primer micrófono. Lo dejaremos en el mismo sitio mientras que seguimos con el unboxing. Lo siguiente que tendremos es el cable USB-A a USB-B para la conexión del micrófono, con una longitud aproximada de unos 2,5 metros, por lo que tenemos largo suficiente para poner el micrófono prácticamente donde lo necesitemos. En penúltimo lugar tendríamos el soporte antivibración del micrófono para evitar ruidos por vibraciones que se transmitan al micrófono, de muy buena calidad, ya que es completamente metálico. Si veis en estas imágenes podéis ver la diferencia con el que tengo actualmente, de plasticucho y de una calidad bastante justita. Es como comparar la noche con el día. De hecho, es una tónica de todos los elementos de este kit, y es que pesan bastante, lo que al menos denota que no han sido fabricados con materiales finos o frágiles. Y ahora sí, el elemento clave de este unboxing, el micrófono de condensador, el cual viene con su funda protectora. Sinceramente, el micrófono pesa una barbaridad. No esperaba que pesase tanto. Incorpora un control táctil para silenciarlo cuando lo necesitemos. En segundo lugar, incorpora un ajuste de ganancia con un rotor y por la parte inferior tiene la entrada USB tipo B. Comparando el que actualmente uso para el canal con este nuevo micrófono, podremos comprobar cómo al comparar los pesos, el nuevo se ve más pesado. Tiene un tamaño ligeramente mayor y el diseño de la parte superior es distinto. No incorpora el rotor Chorus como el antiguo, pero esto da igual, ya que nunca lo he usado, siempre lo tengo al mínimo. La última diferencia es el tipo de conector, que en este caso es USB-B frente al XLR que traía el antiguo. Pues bien, tras unos minutillos montando este kit de micrófono, vamos a realizar algunas pruebas con distintas fuentes de audio para comprobar qué tal funciona y si se nota o no el cambio. Lo primero que notamos al conectar es que la necesidad de instalar o configurar es nula, simplemente nula. Fue conectarlo y ya lo teníamos disponible tanto en OBS como en Audacity, software con el que suelo grabar, por lo que a este respecto poco más que añadir. Las pruebas de audio las haré con este software de grabación, aunque la imagen la tome del OBS, para de este modo poder grabar con la mayor precisión posible y sacar todos los matices que en OBS suelen pasar algo desapercibidos. Una vez aclarado esto, comenzamos con las pruebas. La primera fuente de audio a utilizar en esta prueba es la del micrófono integrado en los cascos que utilizo para jugar, los Logitech Artemis G933. Es un micrófono pues de una calidad aceptable y en el cual podemos apreciar, si mantenemos un silencio absoluto, que tenemos un ruido de fondo constante, un ruido blanco en todo momento. No sé si se puede apreciar. Intentaré realzarlo para que lo podáis oír. En cuanto a la calidad de grabación de la voz, es lo que es justilla. Tiene un pequeño déficit en la banda de medios y agudos, pero cumple su función y para voice chats en juegos tanto de ordenador como de consolas cumple su función sin ningún problema. Pero no da la talla en aplicaciones en las que necesitemos pues grabaciones de cierta calidad. La segunda fuente de audio, como no podía ser de otro modo, es el micrófono que estoy utilizando hasta el día de hoy. Es mi antiguo micrófono de condensador. En este caso, si mantenemos un pequeño silencio, sí que se podrá seguir escuchando cierto ruido de fondo, aunque de un nivel inferior al caso de los cascos Logitech Artemis G933, pero es un ruido más tipo estática eléctrica. Vamos a guardar unos segundos de silencio para intentar oírlo. De todas formas, este ruido de fondo pasa prácticamente desapercibido en el momento en el que empezamos a hablar, ya que, como he comentado antes, es de un nivel bastante bajito. En cuanto a la calidad de grabación de audio, aumenta muchísimos enteros respecto al caso del micrófono de los cascos Logitech,
ya que las frecuencias medias y altas del rango vocal se graban de mejor manera que en el caso anterior. Ahora vamos con el plato fuerte. Esta última fuente pertenece al micrófono que incorpora el kit de Maono AU-PM421. En este caso, si permanecemos en silencio, el ruido de fondo simplemente desaparece. Sí que se puede percibir algo de ruido entre comillas, pero no es el típico ruido blanco, sino más bien sonido ambiente que se capta a través del micrófono. En cuanto a la calidad de grabación de mi voz, es muy superior al primer caso, el caso de los cascos, y si lo comparamos con el micrófono de condensador que teníamos anteriormente, es más rico en los tonos bajos y medios, dando pues una sensación de profundidad bastante más acentuada en este último caso. Simplemente brutal, literalmente he flipado, no esperaba una mejora tan notable de mi micrófono anterior a este nuevo micrófono. Evidentemente todos estos comentarios los estoy haciendo a posteriori tras varias pruebas de audio y tras sacar las conclusiones de las comparaciones entre las distintas pruebas. De otra manera sería imposible. Bueno, pues tras darle varias vueltas acerca de cómo lo quiero tener finalmente montado, al final he utilizado la opción clásica, es decir, el montaje del micrófono en vertical en lugar de vertical invertido. Es decir, cuando tú puedes tener el micrófono fuera de plano y te capta la voz suficientemente bien, hay veces que se pone arriba de manera que capta la voz y no se ve en pantalla. Pero como no consigo sacarlo de plano porque lo tengo muy lejos de la cámara, finalmente he optado por esta posición más tradicional. Con esto conseguimos una doble función. En principio me valdría para hacer los streamings, ya que veo completamente la pantalla, tengo total libertad, campo totalmente abierto y tengo una distancia suficientemente aceptable para que se escuche la voz con cierta definición. No tengo que estar pegadísimo, que eso también molesta un poco. Y si quiero utilizarlo para grabar pues algún guión de un vídeo de YouTube o alguna intro, simplemente será suficiente con acercarme un poquito para que se escuche más claramente mi voz. Suficiente. Con esto conseguimos cumplir esa doble función y tenemos un micrófono bastante polivalente en todos los sentidos. Conclusiones, pues en general un kit de gran calidad en los materiales que usa, que tiene todo lo necesario para montar y grabar, sin tener que recurrir a nada más, y a un precio bastante razonable. Detalles a destacar en el micrófono, pues por ejemplo la comodidad del plug and play y el botón táctil para silenciar. Y evidentemente la calidad de grabación, que es muy buena. No puedo compararlo con otras marcas, pero comparándolo con lo que tenía hasta ahora, que no era para nada malo, puedo decir que la mejora se puede tocar. Un cambio mejor sin duda alguna para el canal. Y un buen kit de grabación para los que os dediquéis de una u otra manera a contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube, la plataforma morada o simplemente grabéis audio para otros usos. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete, que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja que por cierto apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!